Hola a todos, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Estamos muy contentos, no nada más por la invitada de hoy, sino porque estamos comenzando la cuarta temporada de Mantenes Largos con Ana Laura Rosas. Bienvenida, Ana, que nos ha Hola, acompañado Francis. desde desde la primera temporada. Y la verdad es que me encanta porque cada que la invito le digo, Ana, podemos hacer un programa. Sí, 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 siempre generosa, accesible, contenta de colaborar con con este proyecto de servicio, porque finalmente aquí estamos promoviendo, pues, información que creo que es importante, ya que hablando de sexualidad es algo que todos vivimos, pero muy poco se habla de esto. A veces creo que hay un exceso de información, no es que no haya información, pero ese exceso de información en algunas ocasiones se vuelve desinformación. Entonces, pues la sexualidad es algo con lo que nacemos, que es parte de nosotros, que a veces vivimos ajeno, que hay mucho tabú, que hay muchas creencias limitantes, que es algo que tendría que ser gozoso, placentero, vital, pero que se vuelve de pronto algo con lo que se vive con mucha culpa, que hay mucha expectativa, que hay mucho miedo alrededor de esto. Entonces aquí está Ana Laura para hablarnos de los mitos acerca del deseo sexual femenino. Bienvenida, Ana, y gracias otra vez por tu generosidad y por estar siempre aquí. Gracias, querida Francis. Gracias a tu auditorio. Felicidades por esta cuarta temporada y espero que haya cuarta, quinta, sexta y muchísimas más, porque Gracias. espacios como este son súper necesarios para ir poniendo en la mesa distintos temas, ¿no? Y entonces, pues bueno, el que nos toca hoy, mitos y realidades sobre el deseo sexual femenino. La verdad es que te quiero decir que a 2023, siglo XXI, todavía hay muchas creencias incorrectas acerca de lo que es el deseo sexual en las mujeres. La realidad es que también ya hay más información, tenemos que decirlo, tanto en espacios formales, académicos, cursos, diplomados, y mucho más información también que podemos accesar a ella en internet, redes sociales y eso. Sin embargo, de esta información segunda, que podemos accesar en redes sociales o en internet, no toda la información es correcta, ¿no? Entonces, y penosamente se siguen como perpetuando muchas creencias que terminan siendo complicadas para algunas mujeres, principalmente si no han buscado cómo informarse, ¿no? Hay un concepto de Esther Perel que se llama inteligencia erótica y que hace referencia a como su nombre lo dice, a ser inteligentes en cuanto a nuestra sexualidad y erotismo. Es un concepto relativamente nuevo y pues bueno, hoy quiero colaborar al desarrollo de nuestra inteligencia erótica, desechando como algunas de estas creencias erróneas acerca de la sexualidad de las mujeres. La primera que quiero poner en la mesa y que quisiera que pudiéramos platicar es esta idea muy común y muy frecuente de que las mujeres no nos gusta, no queremos tener sexo, ¿no? Lo cual hay una realidad que hay que explicar. El ciclo sexual de las mujeres o nuestro ciclo, digamos, de deseo sexual está ligeramente regido por este asunto de nuestras hormonas y si somos mujeres menstruantes, la realidad es que sí va a haber como momentos un poco más altos, momentos un poquito más bajos, pero hay algo que es bien importante desechar como mito, es que nos han dicho, bueno, pues es que pues son hormonales ustedes, ¿qué quieren, no? Y yo diría, sí, pero también soy un ser social, Claro. pero también, o sea, no somos como los animales, no nos regimos por estas pautas instintivas, porque si esto fuera verdad, los días que tengo deseo sexual, según mis hormonas, pues yo debería de andar, bueno, así casi agarrándome a quien fuera, como lo hacen los animales. Y de hecho, eso no es cierto, Claro. tampoco.
¿no? claro. Entonces, el deseo sexual sí tiene un gobierno de hormonas en términos como, vamos a pensarlos como generales. Sin embargo, no, nosotros los seres humanos no nos regimos tanto por este deseo instintivo, porque de hecho el sexo o la sexualidad que tenemos no tiene una finalidad reproductiva. Nosotros buscamos sexo recreativo. Ok. ¿Sale? Y esto significa que buscamos obtener actividades sexuales por el puro y simple hecho de tener placer. ¿Sale? Las mujeres, por lo tanto, igual que los hombres, pudiéramos cualquier día de nuestro mes, de nuestro ciclo, pudiéramos tener ganas de tener sexo si tenemos la estimulación adecuada. Ok, porque algo no me quedó claro. Si dices que Ujú. somos hormonales y que Sí. fluctuamos dependiendo de las hormonas, ahorita dijiste que cualquier día de nuestro ciclo podríamos Sí. llegar a tener placer. Entonces, no significa que en la fase, o sea, hay creo que cuatro fases, ¿no? De nuestro Ujú, ciclo hormonal, ¿no? ujú, No significa que antes de que nos venga nuestra regla, porque estamos como un poquito más como para adentro, ¿no? O sea, antes de ujú. no significa que antes de que nos venga nuestra regla no tendríamos por qué no querer tener. Porque eh, te voy a decir, querida, a algunas mujeres sí les pasa, pero a algunas mujeres nos pasa al revés. O sea, días antes de nuestra menstruación es como en los embarazos, ¿no? Hay mujeres que durante el embarazo están con tienen ganas las y otras ganas. no. Ah, ok. Entonces no hay regla. Pasa exacto. O sea, creo que cuando hablamos de hormonas tenemos que hablar como o sea, sí hay cosas que se pueden plantear como generalidades y hay cosas que se tienen que ver como individualidades. Porque no es cierto que todas las mujeres 2 días antes de nuestra menstruación estemos como cara de fuchi, no tengo ganas, no te me acerques, porque vemos algunas que de hecho no funcionamos así, ¿sale? Claro, como Es, hay mujeres que les da mucha hambre antes de que les venga su por regla. ejemplo, Pues, sí, por claro, ejemplo, y hay otras que no, que al contrario están hasta inapetentes o están así como, "Ugh, no claro, quiero". claro. Y entonces, eso, o sea, sí hay un tema hormonal en la vida de los seres humanos, pero quiero que quede claro, este tema hormonal ya no nos gobierna. Y Ok. de hecho, voy a poner hasta el escenario de Francis está 2 días, un día antes de su menstruación, así como, "Ugh". Pero si recibe la estimulación correcta, Mm, podría decir, bueno, así como mil ganas no tenías, pero a ver, vamos y claro. pasarla muy bien. De recibir la estimulación correcta te refieres a, digo, cada uno de acuerdo a lo que necesita. A lo mejor que te traten bonito, que te lleven flores, que te lleven a Caricias, cenar, que te acaricien. besos, Claro, trato, claro, claro. cosas así. Y Ok. entonces, porque además también acuérdate de que ahí hay cosas que tampoco podemos poner como generales, ¿no? A todas las mujeres nos gustan las flores, por ejemplo, Claro, claro, claro. o para alguna, en ese momento a lo mejor podría ser así como de, no sé, pienso en bromas de amigas, así como es que si llega y me dice, yo me encargo de la cocina, bueno, hasta ganas me dan, ¿no? Entonces, y habrá alguien que diga, a mí eso ni me importa, ¿no? Entonces, Claro, claro. la realidad es que sí tenemos hormonas, sí las hormonas determinan subidita, bajadita, pero la realidad es que hasta en el momento más bajito que podamos estar, si tenemos estimulación adecuada, esto puede subir. ¿Cómo? Si estoy hasta acá arribita, si de repente entonces no hay estimulación correcta, me puedo ir en picada, Claro. Ahora, ¿qué y se pasa me con la va mente? Porque a mí me parece que la mente es como el órgano más sexual que tenemos, ¿no? Porque si totalmente. tú estás de alguna manera eh, creyendo que porque eres mujer no eres una persona sexual, esa creencia puede con todo Acabar. Y acabar contigo. ese Ahora, es como el los tema hombres, ¿no? O sea, los fundamental. hombres de alguna manera tienen como casi, casi el hombre siempre tiene ganas y siempre Y el quiere. permiso, Exactamente. Y entonces, si tú como mujer de alguna manera te asumes como un ser sexual, que creo que esta idea viene como, pues desde un desarrollo, desde que son las mujeres, somos chiquitas, ¿no? Pero si te ujú, asumes como un ser sexual y te permites, y dices, te compras, ¿no? Yo siempre quiero y siempre tengo ganas. y Entonces, y te ahí, asumes, sí, va a empezar de ahí, una manera, o ujú, sea, ¿no? Como you fake, ¿cómo es este dicho de, sí, o sea, como de alguna manera fake it until you, ajá, sí, o sea, aunque primero no te lo creas, pero dilo y ya después ujú, te vas a sentir.
te lo completamente. vas a apropiar, Exactamente, ¿no? exactamente. Y entonces, ese es el tema central, querida, porque entonces, o sea, el mito más importante o uno de los más comunes es las hormonas, y no es cierto, es el cerebro y son las creencias, Eso. ¿no? Y entonces las hormonas sí determinan muchas cosas, pero no determinan en los seres humanos el deseo sexual. Mm, O sea, esto es importantísimo, porque ese deseo sexual va a estar muy determinado por, uno, los permisos que yo es, le dé a mi cabecita de serme y vivirme como una mujer sensual, erótica, sexual, y entonces la verdad es que no va a pasar nada. Otro común que tiene que ver con este mismo asunto de la hormona en comparación con las creencias, es que si ya llegaste a la menopausia, se mm, acaba. Y entonces dices, qué tristeza que las mujeres entre los 40 y pico y 50 y pico, en un momento de vida tan pleno y tan fabuloso, cortemos nuestra vida sexual solamente porque nuestro ciclo reproductivo se acabó. no, y aparte vivimos hasta los 100, Ana Laura. O sea, ya Y entonces imagínate la mitad la de tu mitad de la vida. vida ya se acabó, como no. No. De Sí. hecho, los seres humanos somos seres sexuales desde la gestación, cuando se va determinando nuestro sexo, que es por ahí del cuarto, quinto mes de embarazo, hasta el último momento de nuestra Pero ¿qué existencia, significa ser sexual? tener genitales, tener placeres, tener deseos y tener identidades como mujeres o como hombres, dependiendo de las situaciones, ¿no? Entonces, ser sexual significa, o sea, tú y yo nacimos, querida, con una vulva. Sí, eso me queda Y claro, los chicos nacieron con sus genitales. pero estamos Eso hablando de practicar la sexualidad, de vivirla de manera erótica. es que, querida, la vivimos de manera erótica desde ahí. Se han visto ecografías de pequeños y pequeñas con su manita en sus genitales, autoestimulándose para sentir placer. Ok. ¿Sale? Entonces, esta cosa de, es que la sexualidad hasta la adolescencia despierta, no, lo que despierta es, en la adolescencia, en la pubertad, lo que despierta es nuestra capacidad de reproducción y por lo tanto, entonces, la actividad sexual se enfoca Claro, en el tema reproductivo o se puede claro. enfocar en el Entonces, lo que reproductivo. acaba cuando acaba la La menstruación, es menopausia, sí, la capacidad de reproducción, pero no la eso. sexualidad. Eso, o sea, nosotros somos seres sexuales siempre y en pubertad inicia nuestro ciclo reproductivo, que se une con nuestro ciclo erótico o nuestros, pero este está desde antes. Está desde que el bebé, cuando le quitan el pañal, se pesca su pene y se lo estimula, o la chiquita hace lo mismo, pues, ¿no? O sea, la parte placentera ha estado siempre y va a estar siempre, y que en mucho tiempo de nuestra vida, pues, está acompañada por el ciclo reproductivo, pero no es exclusivo del ciclo reproductivo. ¿Sale? Esto quiere decir que las mujeres cuando entramos en menopausia, estamos entrando en el final de nuestro ciclo reproductivo, pero eso no quiere decir que lo sexual, erótico y placentero desaparezca, porque de hecho no. Bajan nuestros estrógenos, sí, de una manera importante. Hay una baja en nuestra progesterona, sí, por supuesto que sí. Pero ¿cuál creen? ¿Cuál hormona creen que no baja? La testosterona que también las mujeres producimos. Ajá. Y la Esa no se testosterona está quita, no encargada baja. Y del esa deseo. no dicen que es la encargada del deseo sexual, Sí, no dicen que esa es la que hace que los hombres sean así súper cachondos y no sé qué. Las mujeres también lo tenemos en una proporción necesaria para el cuerpo femenino. Y lo que baja cuando entramos en menopausia es estrógenos y progesterona porque ya no los necesitamos claro. para reproducirnos. Es cierto, en esta época hay afectaciones, a veces un poquito de resequedad, la libido está así como intermitente, pero acordémonos, La cabeza, somos seres de acá, claro. que Sí, de la hormona, porque claro, de hecho, perdón por lo que voy a decir, pero si la perrita ya terminó su celo y el perro la quiere montar, ella no va a querer. claro, esos son los animales. Pero nosotros no somos, aunque Claro. somos animales, no nos gobierna.
Claro, esta parte instintiva. Y claro, entonces, una mujer, después de su menopausia, después de cerrar su ciclo reproductivo, puede conservar y va a seguir conservando, y de hecho lo tiene. Nada más que aquí, cuando claro. le ponemos el sensor, Claro, me encanta entonces, lo que dices, porque aquí lo que estás abriendo es la oportunidad de trabajar la mente. O sea, es es hacernos cargo y responsables de nuestro placer, de nuestra sexualidad, si estamos en pareja, de nuestra relación de pareja en cuanto a la sexualidad, y si no, de nuestra sexualidad propia. Entonces, así nos es. estás abriendo la oportunidad a decir, el placer es mi Sí. responsabilidad porque no tiene nada que ver con lo fisiológico. Ahora, sí hay algo fisiológico, no lo estás negando, pero a lo mejor, no sé, un 10, 20%, pero el otro 80, 90 tiene que ver con mi mente, con mi cabeza, con mis creencias. Por eso hablamos de mitos, porque son mitos. Ujú, ujú. Sí hay un factor fisiológico, sí, sí, sí somos hormonas, No sí, vamos a pero- negarlo. sí, pero ¿qué pasa con nuestra mente? Ujú. Entonces, es una oportunidad increíble para toda esta gente que nos está escuchando y los que no, pasen el mensaje, De porque explorar sí, formas ahora diferentes y lo decimos los sexólogos, lo decimos así, a ver, princesa, ya se acabó la maternidad y ahora podemos abrir el parque de claro. diversión. Ahora te voy a decir otra cosa que es un plus para la menopausia. Ya no está la sexualidad con este miedo del El embarazo. embarazo, total. Entonces, hay inconscientemente una seguridad y un descanso de, pues, puedo tener, El relaciones. día que quiera. Claro, ¿no? Y por otra parte, el clítoris es el único órgano en el cuerpo que se dedica únicamente al placer. Entonces, si estamos equipados, o sea, perfectamente, el cuerpo no se equivoca, Dios no se equivoca, la ciencia no se, o sea, esto es perfecto. Si tenemos un órgano encargado al placer, pues o sea, la señal está muy clara. Y aquí voy al Parte de la vida. tercer mito. A ver, Tercer mito. vamos. El orgasmo no se alcanza solo a través de la penetración. Y acabas de Ok, nombrar a nuestra doña reina y princesa del universo, que es el clítoris, como la parte del cuerpo de la mujer, que ese 100% de las veces que es estimulado adecuadamente, va a dar sensaciones orgásmicas. La penetración no en el 100% y no para todas las mujeres. ¿Sale? claro, Entonces, este es un artefacto de venta de la pornografía y del mundo patriarcal, en donde tenemos, o sea, nos tienen que penetrar con el pene gigantesco, ya sabes, todas estas ideas, para que nosotras podamos encontrar algún día, y como muchas, no lo encontramos con facilidad, entonces nos sentimos inadecuadas, nos sentimos fregadas, nos sentimos así como, y tú no sabes, yo tengo 25 años en el mundo de la sexología, y no sabes la cantidad de mujeres que me he encontrado y te podría decir 8 de cada 10, probablemente, que me han dicho, es que hay algo que en mí no está bien. ¿Por qué? O sea, he tenido sexo con este, varios hombres o un hombre, no importa, y siento rico, pero no pasan las estrellas ni los fuegos artificiales, esos maravillosos que me venden, ¿no? O que me han dicho que debería de tener. Este, y Cuando yo pregunto, ¿te estimulas? ¿Te autoestimulas, digamos? Tú, el clítoris, sí. ¿Y ahí qué sientes? El 100% me va a decir rico, bien, padrísimo, la. Y cuando es con tu pareja, no tanto, porque él lo hace así como dos movimientos así rapiditos y ya, y lo que sigue, porque a ellos también les han vendido que la penetración es lo que va a darnos a nosotros placer. pues está durísimo, Ana Ellos Laura, sí, que haya tanta falta de información en algo que es como tan vital, porque aparte la pornografía aparte se vuelve hasta violenta, totalmente, totalmente, violenta ¿no? en todos sentidos. En los varones la penetración sí proporciona placer, Ok, no es la única forma de tener placer, ¿sale? Y en las mujeres, en algunas sí sucede, en algunas no sucede. Y te puedo decir que nos dice la misma ciencia que 7 de cada 10 mujeres no van a tener experiencias orgásmicas vaginales
por el acomodo de donde está nuestro famoso punto G, que nos lo han vendido, así como tienes que encontrarlo, y sí lo tenemos, todas lo tenemos, pero no todas lo tenemos acomodado de la misma manera. Sí, Vamos a pensar, hay que recordar que el útero y la vagina, el útero es un músculo como perita, ¿no? sí, Y la vagina nos lo han vendido como si fuera un tubo, lo cual no es un tubo, es una bolsa. ok, Es una bolsa que se pliega y que, ¿y por qué es una bolsa? Por favor, piénsenlo. Cuando una mujer va a parir, tiene que expandirse y si fuera un tubo no se podría. ok, Tiene que expandirse y tiene dobleces. Si nos hemos metido algún día los deditos, o nuestros compañeros, compañeras sexuales que nos han metido los deditos, podemos encontrar y ver los dobleces que tenemos en nuestra vagina. Y entonces, imagina, Francis, una pechuga de pollo. O sea, vas y compras a sí, la pollería una pechuga, ¿no? Y entonces está la pieza gruesa del pollo. Si tú la pides en bistec, hay que romperla, 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 y entonces ya queda así, en bistec, ¿sale? sí, Si nuestra bolsa la pudiéramos expandir como si fuera esa pechuga en bistec, ahí podríamos encontrar fácilmente el punto G. Pero imagínate que este bistec lo vuelves a acomodar a la forma más o menos original y que queda así de gorda. Y entonces resulta ser que a lo mejor para Francis el punto G queda acomodado aquí, afuerita, y para Ana Laura el punto G queda acomodado acá hasta abajo de todos los pliegues. sí, no. Y además, querida, el punto G es una estructura bueno, se le llama punto G por quien le dio el nombre, el doctor Grafenberg, pero en realidad es una estructura muy semejante a la próstata en los varones y este movimiento, que es el de la penetración, no suele ser el que lo estimule, pero los dedos presionando y sobando pueden mucho más fácil. Y a los dedos, querida, si queda afuerita, no pasa nada, pero si queda más adentro, pues presionamos un poco más y se presiona hasta adentro. Entonces, no es la penetración del pene la que puede dar el placer en la vagina de una mujer, es la penetración de dedos más que del mismo pene. De hecho, fisiológica, anatómica y hasta antropológicamente tenemos que decir que la penetración lo único que garantiza es el embarazo, Mm. si estamos buscando. Y sí, estos dos seres pueden embarazar. Bueno, y Si el no, embarazo masculino. ujú, si no, Sí, no garantiza el placer. Sí a ellos, no a nosotras. Y ok. esto no quiere decir que entonces ahora les digamos cero, fuera, cero penetración. No, la neta no, porque si él, por ejemplo, me hace sexo oral, me mete los dedos y me da mucho placer, yo voy a dejar que entre y haga lo que tenga que hacer y que le dé todo el placer del mundo mi vagina le dé tanto placer, aunque no necesariamente yo lo experimente, porque yo ya lo experimenté antes. Mi top 5 o no sé cuál, tenemos que alcanzar el placer al mismo tiempo. De hecho, el cuerpo humano no está diseñado para eso. Lo alcanzamos a destiempos porque necesitamos contactos diferentes. Mm. Y entonces También es un sería mito que tendremos que alcanzar el placer juntos. totalmente, totalmente. A veces se puede, a veces, a veces no. La más de las veces no se puede. Porque entonces, por ejemplo, si él me está masturbando, si me está estimulando con sus dedos, digo, a menos que él también se masturbe o yo lo esté masturbando también, lo cual es un poco complejo porque entonces en lo que yo me concentro en mis sensaciones y luego te hago a ti, no está tan fácil. La verdad es que lo más característico y típico es que lo tengamos a destiempos y esto no está mal. O sea, tú primero y yo después, o yo primero y tú después, no está mal. Esta es una idea romántica, Mm. pero no es real. Sí puede suceder en algunas ocasiones, no es lo común a suceder, ¿sale? Y entonces, mujeres, dejemos de estar buscando que suceda algo que no está sucediendo, ¿no? Tema de Entonces, expectativas, de y quién entonces, que nos tengan contenga. placer, aunque no sea el tiempo de él, y ya despuesito será el tiempo de él, Sí. o primero el de él y luego el... Da igual, o sea, en este sentido el orden de los factores, diría
Las leyes de la matemática y de la física no altera el producto, ¿no? Entonces, la verdad es que la parte más triste de toda esta historia, Francis, es seguir creyendo estas cosas Claro, y no informarnos. eso. Es que de entrada creo que hay mucha resistencia a hablar de sexo, a escuchar sexo. A veces hay gente hasta decir la palabra sexo, a nombrar las partes Ujú, por sus nombres, vagina, ujú, vulva, pene, ¿no? O sea, ujú, siquiera todavía creo que vivimos en México, Latinoamérica, ¿no? Es un ujú, país ujú, que de alguna manera, pues en el contexto en el que vivimos, las partes religiosas, todas las ideas ujú, que giran alrededor de todo esto, pues hemos estado creciendo en un contexto, pues, en donde hay mucha represión. Digo, tampoco se total. trata de irnos al otro extremo de un exceso para experimentar de forma muy poco responsable, ¿no? Porque Ujú, creo que vienen las nuevas generaciones con este exceso de vivir una sexualidad que tampoco es sana y placentera y gozosa, porque hay una forma de vivir la sexualidad que tampoco tiene una conexión. ujú. Es Que es muy nada más como muy físico, sí, sin sí, elementos emocionales, relacionales. exactamente, exactamente. O sea, creo que nos fuimos como péndulo de un extremo a otro. Creo que hace falta Ujú, integrar la sexualidad, hacerla propia, vivirla de ujú, manera como más natural, ¿no? ujú. Sí, más integrada, Totalmente. más integrada. Totalmente. Y entonces, la invitación que yo les hago a las mujeres es conózcanse, explórense, descubran sus puntos de placer. No tiene que ser como el de otras mujeres. Cada Claro, quien tiene un ritmo y tiene un tiempo y tiene zonas que les pueden proporcionar. Exploren otras zonas. El claro, orgasmo de pezones es un orgasmo riquísimo que no que muchas, 9 de cada 10 no lo conocen, porque entonces sí hay una estimulación en pezones, pero esta estimulación puede ser así como casi te lo arranco y esto no duele, digo, esto duele y no gusta, o puede ser sabrosa, pero corta, ¿no? Y entonces encuentren sus puntos. claro. Mucho de la dificultad del placer femenino, Francis, te voy a decir, es que nos han vendido la idea de que son nuestros compañeros sexuales quienes nos enseñan a nosotras, ¿no? Y ellos, la verdad es que también digo pobres, pobres, tampoco se trata de hablar mal de ellos, sino, o sea, los mandan a la guerra sin fusil, pues, porque además ellos creen que nuestro cuerpo funciona como el de ellos. Claro, el cuerpo Tampoco es libre, cierto, claro. ¿no? Entonces, mujer, apropiate de tu cuerpo, de tu sexualidad, revisa tus creencias, córtalas, quítalas, deséchalas, explórate, Claro, tócate, sí. encuentra tus puntos de placer, encuentra, date permiso de pensar en el sexo, date permiso de Ahora, desear el ¿cómo, Ana sexo. Laura? ¿Cómo es cortar una creencia? Digo, o sea, yo he tenido un trabajo personal, ¿no? Pero para la gente que nos está escuchando por primera vez y tiene ganas de revisar creencias, de cortarlas, ¿cómo se corta una creencia limitante en la cual han creído toda una vida de que la abuelita, la mamá se las Ujú. indujeron de manera muy arraigada? ¿Cómo se corta Ok, una creencia lo limitante? primero es que tendríamos que reconocer que esa creencia es una creencia limitante. Sí, Y mientras nosotros no tengamos acceso a información que nos diga, oye, no, así no son las cosas, la verdad es que no tenemos otro punto de creer más que lo que perfecto. sabemos, ¿no? Y entonces, primer elemento, infórmense, infórmense, busquen información. Y en esa información va a haber cosas que digan, ah, sí, esto yo lo pienso igual, yo lo sabía ya. Y va a haber otras que digan, o sea, así no es. Y entonces, cuando encontremos eso, o cuando encontremos información que choca un poco con nuestras propias creencias, entonces ahí es el momento de empezar a revisar. Entonces te voy a poner un ejemplo. Trabajé hace algún tiempo con una mujer y su hija es muy jovencita, se casa muy jovencita, 21 años, se casa, y entonces la hija tiene una apertura y una información diferente que cuando la comparte con la mamá, así como de, no, ma, es que fuimos a la sex shop y entonces compramos cosas y no sé qué, ella
se súper escandaliza. Y te estoy hablando de una mujer de sus 50 actuales, ¿eh? O sea, tampoco es así como la abuelita Sara García, ¿no? Este, ella está en un curso, es cierto, a ella le avisan de que voy a dar un curso, se mete a uno de esos cursos cortos y me pregunta y me dice, es que qué tan bueno es que una pareja joven use esas cosas de juguetes y no sé Claro, qué. Y entonces le está haciendo ruido esta claro. información. La hija le dijo, no tiene nada de bronca, no tiene nada de malo, no sé qué, ¿no? Pero entonces yo le digo, a ver, te voy a contestar, claro que te voy a contestar, pero dime, ¿por qué lo preguntas? Es que yo creo que no. Pero cuando mi hija me dijo que sí, se quedó ahí como sin respuesta el tema, ¿no? Entonces yo le dije, hay una parte que puede ser muy positiva de los juguetes sexuales, y hay otra parte que hay que cuidar un poco, porque entonces, puede lastimarnos, puede, no sé, X, ¿no? Y entonces ella sigue con el ruido, y eso significa que al final se me acerca y me dice, pero es que yo creo que no está bien, ¿no? Y entonces esa es la creencia localizada y esa es la creencia a revisar. Y entonces, ¿por qué no está bien? Y cuando ella me dice, pues es que eso es solamente para las mujeres que están solas y que nadie les hizo caso. Eso es creencia. Claro. O sea, ¿qué significa que en pareja? O sea, es que me preocupa que mi yerno no la satisfaga. No, es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, esta creencia tiene 8,000 mitos Claro, 8,000. que hay que ¿Y revisar y que hay cuántas que... creencias, ahorita que hablas de esto, hay alrededor de los juguetes sexuales? Porque es algo Muchísimo. que, o sea, se está usando cada vez más, cada vez las Ujú. parejas jóvenes están integrando las más a su vida sexual, pero ¿cuántos mitos hay alrededor de que con los hombres, ¿no? ¿Qué pasa? No soy suficiente, ¿por qué necesitamos un juguete? ¿O qué pasa si los introducimos? Ya después ya no vamos a poder llegar al orgasmo si no los tenemos, o, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hay alrededor? Me gustaría hacer un programa después de creencias Ah, limitantes, porque hay muchas, digo, ya nos desviamos un poquito del tema, pero sí, bueno, salió y creo que es importante para revisar, creo que es una oportunidad para invitar para revisar cuántas creencias limitantes tenemos que nos están impidiendo llevar y vivir una vida sexual plena. y que mientras, Francis, mientras no las preguntemos, no las busquemos Claro, información, no preguntemos, la verdad es que la gente puede recibir la información y no necesariamente sabe cómo acomodarla, porque claro. entonces, la verdad es que creo que algo que es muy, muy propio de esta última época en la vida es que de toda la información que hay, ¿qué tan seguro estás de que es verdad o de que es mentira? ¿Y dónde la buscamos? Porque Internet es un arma de doble filo. Creo que es una Totalmente, maravilla tener el teléfono, tener la computadora y cualquier cosa pero no ahorita toda la con el información. GPT que está a la orden del día y todo. Pero qué tan, o sea, qué tan certera es. Por eso decía al principio del programa. O sea, creo que a veces ese exceso de información se vuelve desinformación. Entonces no es nada más Totalmente. buscar, es a dónde busco, qué fuentes acudo, porque creo que eso es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra inteligencia. Ahorita que hablabas de inteligencia Y yo sexual. no sé, Francis, por ejemplo, y porque creo que a todos nos ha pasado en sexualidad como en cualquier otro tema, que a veces tienes tanta información que no sabes a cuál hacerle caso, no sabes cuál es la correcta y no sabes Todo, entonces como qué todo. decisión Sí, tomar al sí, respecto todo, de tal, ¿no? Entonces, sí. una recomendación que de hecho los psicólogos, los médicos hacemos mucho ya últimamente es, porfa, no revises internet. ¿No? Entonces, Sí, si sí, tienes dudas, pregúntame y yo te puedo guiar. A lo mejor te paso un link de información más certera, a lo mejor te puedo pasar un video, a lo mejor te contesto o te puedo sugerir tanto, porque no necesariamente lo que buscas y lo que encuentras te va a aclarar dudas. Al contrario, yo me he encontrado muchas veces que me genera más ya, dudas que sí, yo no tenía antes de llegar a esa información. sin duda, sin duda. ¿No? Entonces, la verdad es que ya que tenemos localizada esto, vamos a buscar información en lugares científicos, certeros, o sea, y luego me decía alguien alguna vez, es que los artículos científicos son como bien de flojera. Y yo le decía, pues es que depende. ¿Dónde buscas? Sí, O sea, uno, ¿qué estás buscando? Dos, ningún artículo científico va a ser de flojera si de verdad estás queriendo encontrar información científica. Si lo que tú quieres encontrar es el relato de alguien que le pasó tal cosa, que no sé si qué tan cierto sea, pues sí, puede ser más entretenido, pero no deja de va a ser implicar ficción, un novela esfuerzo, va a o implicar un esta cosa, esfuerzo. ¿no? Sí, Y todo. entonces
La información es la que nos va a ayudar, Francis, a desechar la creencia. Y luego, ya que tengo la información, entonces viene el meollo de la historia, que es, ¿y yo qué tan abierta estoy a recibir la información? Mm, ¿Qué tanta apertura quiero tener? Porque entonces con esta mujer que te platico, que les platico, ella, cuando yo le pregunto, le dije, ¿y sabes qué me parece muy curioso, Magdalena? Que estemos como tan preocupadas de la sexualidad de nuestra hija casada claro. y de si el marido le cumple y de si ella está contenta. Y entonces me quedó viendo y me dijo, es, es que en realidad todo esto me ha venido a reflejar a mí de mi propia historia. Y ahí es en donde mucha gente frena y dice, no quiero saber más, porque entonces cuando se plantean, por ejemplo, curiosidades en cuanto a orientación sexual, puede ocurrir el miedo de a lo mejor encontrarnos que no somos lo que decimos que somos, que nuestros placeres no van por donde decimos que van. Cuando se trata de, por ejemplo, he conocido a mujeres que una mujer decente no va a andar haciendo esas cosas y entonces tiene que ver con su propia represión y con su propio miedo de encontrar lo que ella llama indecencia, que en realidad es más bien placer, ¿no? Claro. Entonces, la información ayuda un montón, pero tiene que haber una apertura de parte del otro para decidir cuestionarlo en sí mismo. El que yo lo cuestione no significa que lo tenga que hacer, ¿eh? Porque algo que yo le decía a Magdalena, a ver, querida, si tú no quieres, no lo incorpores en tu vida personal o en tu vida de pareja, pero no tienes derecho a criticarla a ella si ella lo quiere y lo necesita y por los motivos que sean. Entonces ya sabes que no tiene que ver con insatisfacción, ya sabes que no tiene que ver con que el marido no le cumpla, ya, o sea, ya sabes esas cosas. Tú dices, yo para mí, yo no podría, no lo incorpores. Pero cuando llegamos al punto de lo incorporarías en tu vida y tú dices que no, y me das una explicación de por qué, y entonces te das cuenta que tiene que ver con valores morales o con ciertas cosas, bueno, para ti no, pero llegamos a un punto en que ya no es un rollo de falta de información, ya es un rollo de decisión Claro. personal, que tú por ti tómala, pero que tú no tienes derecho a criticar ni a juzgar, ni a poner en duda el que otra persona lo quiera hacer por los motivos que lo quiera hacer, Sí, yo ¿no? creo que a medida que uno está más a gusto y más tranquilo y viviendo una sexualidad propia más placentera, Ni gozosa, nos importan los demás. menos opina uno, no nada más en temas de sexualidad en general, ¿no? O En sea, yo creo general en la vida, ¿eh? que lo que te choca del de enfrente, revisa lo que te está generando a ti contigo, porque a medida que estás tú bien con lo tuyo y trabajando en tu vida y revisando tu propio camino, Ni menos te, tienes tiempo de ni ver te el de importan los enfrente. demás, Sí, totalmente. no es un no me importa porque no me Sí, importa, sí, sino sí, o sea, no hay una, sí, no hay este espacio para estar ujú, tratando de arreglar al de enfrente, está toda la así es. energía tratando de construir uno, pues su propio camino, ¿no? Y Ujú, la sexualidad es vital, o sea, para mí es ujú, vital para una salud en general, para una salud física y emocional. mental, física, Ujú, se ha visto cómo físicamente todas las hormonas, hablando de hormonas, se estabilizan, ujú, se revitaliza la piel, el pelo, ¿no? Estéticamente es maravilloso. Y emocionalmente, y como lo vuelvo a decir, si tienes pareja, si no tienes pareja, la no edad que importa. tengas, para toda la gente que nos escuche, independientemente de la edad, y creo que nos abre la puerta para toda la gente que nos escucha que está en la menopausia, porque creo que cada ¿O vez, más? sí, porque cada vez vivimos más años. Entonces, Ujú, creo que abrirle la puerta mentalmente a que podamos vivir una sexualidad plena, gozosa y abrirnos la puerta a sentirnos sensuales, ujú, sensuales, ¿no? ujú, ujú. Es Y esto, como bien lo dices, querida, mejora nuestra vida, nuestra salud física, mejora nuestra salud mental, mejora nuestra salud si tenemos pareja, relacional también, porque el sexo es una experiencia importante y fundamental si vivimos en pareja.
¿vale? Eso no quiere decir que es obligatoria, porque también hay que ubicar circunstancias, edades y estas cosas, ¿no? Pero ser una persona, por ejemplo, de la tercera edad, teniendo la apertura de quiero vivir una experiencia o experiencias sexuales, sí, ya no va a ser probablemente como cuando era jovencita, pero eso no quiere decir que no pueda ser, ¿no? Entonces, esta invitación a revisarse, a ver, yo lo pongo así. Decimos y solemos, por ejemplo, decir es que, ay, pues es que para que llegue el tesorito, ¿no? O sea, que haga puntos para que llegue y se lleve el tesoro. Y entonces yo le digo, pues sí, pero pues si le vas a hacer eso, pues dale el mapa completo, pues, para que sepa cómo llegar, porque el mapa que hace que necesita Francis, no es el mapa que necesita Ana Laura, no es el mapa que necesita María y no es el mapa que necesita Rosita, porque no somos la misma persona, no tenemos la misma edad, no tenemos la misma historia, etcétera, ¿no? Entonces, hagamos nuestro mapa y mujeres, por favor, otro mito importantísimo, nosotras tenemos derecho a tomar la iniciativa en el sexo. Mm. No tenemos que estar esperando a que él nos busque, porque por las razones que sean Sí, para él, este, a veces no están como en el ánimo, a veces, o sea, nosotros tenemos derecho a buscar. Y esta idea generalizada que la cultura nos metió, que entonces si buscamos, si andamos de busconas, si andamos provocando y eso somos mujeres de dudosa reputación, eso no es verdad, no ha sido verdad en la época de nuestras abuelas, ni es verdad ahorita, ¿no? Y entonces, y yo algo que yo les digo a las mujeres, no importa la edad, es, ¿y si un hombre pone en duda por qué estás buscando? ¿Por qué tomaste iniciativas? ¿Por qué decidiste sorprenderme de esta manera? Y lo pone como en duda, ese que sea tu parámetro para decirle fuera, bye, adiós. Porque al contrario, tendrán que estar agradecidísimos, chinga, de que nosotros podamos buscar, nosotros claro. podamos invitar, o sea, esta parte, por ejemplo, me decía una chica no hace mucho, es que no, Ana Laura, no se puede, y te estoy hablando de una chica treintona, ¿sale? Soltera que invita a un chico soltero y que le dice, ¿por qué no nos tomamos una cerveza y vemos, pues, qué onda, ¿no? Y entonces el cuate dijo que sí, de primera instancia, tomó la cerveza y tomó un poco más y después cuestionó de qué tan frecuente es que ella invita a los Sí, tipos en los Jesús. bares a tomar cervezas. Y entonces ella pues, se sintió terriblemente mal y no sé qué, y al final el tema acabó, ¿no? Y yo le decía, a ver, querida, no te arrepientas por haber decidido hacer algo que tenías ganas de hacer. Eres una mujer adulta, vives sola, estás soltera, no le faltaste a nadie, y si el cuate se atrevió a todavía, después de que se pasó un buen rato con una chava que tuvo iniciativa y todo, a cuestionarlo, la verdad es que, o sea, tómalo como es, una pésima experiencia con el tipo, no vuelvo a salir con él, pero tú no hiciste nada incorrecto. Porque de que una mujer soltera tome la decisión de tener sexo con un cuate que le gusta, debería de ser agradecido de parte de la otra persona. Y eso tampoco significa que se va a enamorar de ti y se va a casar contigo. No, porque tampoco estamos como en esas épocas, ¿no? Entonces, no te arrepientas de haber tomado la iniciativa. Esto es como si yo tengo ganas de comer pozole, ¿por qué me tengo que esperar al 15 de septiembre? ¿Por qué no puedo el 17 de mayo ir al restaurante y pedir un pozole y comerme un Claro. pozole y, o sea, ¿por qué no? Y que entonces, ay, mira qué golosa, quiso un pozole antes de septiembre. No, es que el tema del sexo tiene Otra esta vez son connotación creencias. todavía pero que son creencias. Tú no eres una, una chica fácil, tú no eres nada. Esos son, o sea, y al final el cuate lo único que te enseñó es que el tipo tiene demasiadas creencias erróneas en su cabeza y no es la persona indicada como para que tú puedas tomar la decisión de tener un amigo con derechos sexuales o de pensar a lo mejor en iniciar una relación
con alguien. Yo le decía a ella, en mi época te preguntaban, estudias y trabajas, te invitaban al cine y a cenar y ya luego veían si podían tener sexo. Hoy te invitan a tener sexo y ya luego te invitan, te preguntan cómo te llamas y luego se enteran si estudias y trabajas, ¿no? Bueno, formas diferentes de funcionamiento, pero tienes derecho a tomar la iniciativa, que no te censure el hecho de qué va a pensar de mí, porque si alguien piensa algo inadecuado, qué bueno que te enteraste ahorita y no cuando te casaste con el idiota. Claro. Perdón. Aquí lo importante es qué piensa uno de uno, porque con quien vive Exactamente, uno vive en exactamente, la mente de uno. Entonces hay que revisar más bien qué piensa uno de uno. Ahí es donde tiene uno exacto, que limpiar la basura. Como decían, hay que barrer la exactamente. casa todos los días. Y si Entonces, el otro piensa el problema cosas del otro. que no te parecen y no estás de acuerdo, bueno, pues gracias por Día participar igual, 23, sí. Ah, ¿no? Ana Laura, ¿con qué te gustaría cerrar? Me gustaría cerrar invitando a todas las mujeres, no importa la edad, a informarse, a encontrar más espacios como este, a decirnos, Francis, en los comentarios, qué les gustaría saber más, sobre qué tema les gustaría que pudiéramos, por ejemplo, profundizar, este, porque la única manera de combatir estas creencias que nos incapacitan es Sí, buscando información y buscando información certera. Las invito también a que se pregunten si esto que están viviendo, si la forma en la que están llevando su vida erótica, porque no es vida sexual pensándolo en reproducción. ¿Cuántas veces, cuántos hijos tienes, querida? sí, ¿Cuántos hijos tengo yo? Los embarazos que yo tuve fueron las veces en las que yo tuve sexo para reproducirme y fueron dos. O sea, todas las demás veces que tengo sexo no he buscado reproducirme, he buscado justo. tener lo que llamamos sexo recreativo, y pasarla bien, tener placer. Y entonces, este placer que estás teniendo es el que te da la total satisfacción. Si es así, síguele, llégale, paz. Si dices, no, creo que me he limitado, creo que tengo vergüenzas, creo que tengo complejos, creo que tengo mala información, entonces avísanos, escribe, dinos. Me encantaría más información sobre esto, porque entonces si nosotras podemos contribuir a que tú vayas quitando telarañitas en tu cabeza y vayas entonces atreviéndote a buscar el placer, que si no estuviéramos hablando de sexo y estuviéramos hablando de si te gusta la pintura, por favor, pinta. Si te gusta la música, por favor, métete al conservatorio, no importa que tengas 70 años, pues, o sea, no sería mal visto, pero Sí, es lo mismo. sí, Si busca vivir una vida con bienestar en todas las áreas de tu vida. me Y encanta. el sexo, es una más de las muchas áreas que tenemos. Medular, vital. Ana Laura, gracias por abrir esta ventana de oportunidad para, pues, para poder mejorar nuestra calidad de vida y invitando a toda la audiencia, sí, a que abran sus dudas y abiertamente, sin pena, sin prejuicios, sin culpa, Ujú. de manera anónima me pueden escribir y Sí. podemos proponer los temas que quieran. Este es un espacio suyo, un Ujú. espacio de servicio, el cual estamos interesadas en tener claridad. Este es un espacio seguro de Ade- información. mm, Acérquense a estos espacios. Estos ujú. espacios son a los que se tienen que acercar para aclarar cualquier duda. Entonces, Así es. estamos aquí abiertos a su disposición y encantados. Gracias, Ana Laura. Gracias por Gracias, siempre querida estar Francis. Un placer estar siempre contigo. Yo siempre voy a amoroso. decir que sí Gracias. tu programa, precisamente porque creo firmemente en que esta es una manera de llegar a la gente que lo necesita, que lo requiere y que podemos construir vidas llenas de Lo bienestar. creo, así lo creo yo también. Y muchas gracias, Ana Laura. Gracias a todos. Compartan, nunca saben a quién le puede cambiar la vida esta información. Utilicemos esta herramienta para construir.